El doctor Jorge Abdo Francis ya nos dejó en claro por qué él no es partidario de la reelección, que vale la pena decir también, está ya aprobada y estará vigente para las elecciones de 2018 a nivel de alcaldes, de diputados. Sí, así es. Todavía no se llega al punto de la primera magistratura, pero yo le preguntaba, ¿usted cree que se pueda ir eventualmente dando pasos para llegar a eso? A mí me parece que en este momento no hay ninguna posibilidad de que los gobernadores de los estados y el presidente de la República puedan tener más adelante la posibilidad de reelegirse. No creo. ¿No cree que estén fraguando eso? No, porque habrá que ver cómo madura la reforma en el 2018 primero. Habrá que ver cómo funciona este ejercicio que se va a hacer de la posible reelección de presidentes municipales, diputados, etcétera. Habrá que ver cómo madura, cómo realmente se da. Y a partir de ahí, pues habrá que estudiar qué sucede. Y yo no veo en el imaginario colectivo, no veo en las necesidades de las personas, no veo en el planteamiento de mucha gente, a lo mejor de grupos pequeños sí, pero de mucha gente, o del pueblo, vamos a llamarlo así, que estén pensando en que se pueda reelegir el presidente. Pero tampoco estaba en el imaginario para los alcaldes y lo hicieron. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí, ya te expliqué, fue consecuencia de otra reforma. Ahora sí que fue como en el viejo derecho romano, doy para que des. ¿Te acuerdas de las clases de romano? Doy para que des. Pero a nivel político, te doy, sí, claro, cambio la reforma por esta cambio otra. Esta por esta y tú me apoyas con esta y digo, bueno, pues así sí. Entonces, pues ese no es el sentido de lo que debe ser la buena política y los buenos acuerdos parlamentarios en beneficio del país. Y si se da una escena de esta que usted nos describe también para ese nivel del Ejecutivo. Yo creo que sería un detonante muy peligroso para la estabilidad política del país. Muy peligroso. Todavía a estas alturas del... Sería un detonante muy peligroso modificar la cuestión de la reelección a nivel del presidente de la República. Faltan ya 25 minutos para las 3 de la tarde. Bueno, y también le preguntaba yo sobre la cuestión de la soberanía. Sí. Desde la Constitución, ¿cómo podemos hacerla valer? Finalmente sabemos que el país está endeudado. Ahí dicen algunos, no hay soberanía si estás endeudado con potencias, independientemente de que lo plantee la Constitución, la Carta Magna de un país como nuestro. Mira, la soberanía no es una pared, no es una muralla, no es una barda, no es que aquí nos encerremos. No. La soberanía es es la forma en que tú conduces la vida institucional de un país. O sea, si nos vamos a los libros de la República, de Bodino, y queremos aplicar las mismas tesis entonces al concepto de soberanía, es obvio que ya el mundo ha cambiado. O sea, el mundo está interrelacionado. Y lo que sucede en otras partes nos afecta o nos puede afectar. ¿Cómo se puede realizar un ejercicio soberano? O sea, ¿cómo puede ser un país soberano? ¿Cómo puede ser un país totalmente independiente? Pues hay dos elementos básicos. Uno es no depender en materia alimentaria. O sea, si tú dependes de materia alimentaria, pues sí es un problema muy serio. Y el segundo, darte a respetar en el contexto internacional. No importa el tamaño del país, cualquier país. Entonces tú puedes hacer un ejercicio soberano de gobierno. ¿Y eso cómo se logra? Con la legitimidad. ¿Y de dónde viene la legitimidad? Del consenso. ¿Y de dónde viene el consenso? Del buen gobierno. ¿Y de dónde viene el buen gobierno? Del combate a la corrupción, del combate a la impunidad, del combate al abuso de poder y de garantizar efectivamente los derechos humanos de todas las personas en un país. Y todo eso viene de las leyes. Así es, señor. Entonces la soberanía no es un asunto nada más de discurso o de retórica, sino de ejercicio del poder. Doctor, no, pero entonces estamos en riesgo. No necesariamente, porque tenemos planteamientos que han funcionado. Hay otros que no. Bueno, ahora mismo estamos viendo uno. Se ha articulado el Sistema Nacional Anticorrupción, que, ojo, es una de las pocas reformas constitucionales que no se impuso. Porque generalmente todas las reformas constitucionales, o no todas, una gran mayoría, vienen de arriba. Aquí no, aquí fue de abajo. No se impuso el Sistema Nacional, pero sí se impuso, por ejemplo, a Virgilio, a Andrade, pero y ya vimos los resultados no que está dio al frente. No está en el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, y ahorita está en otro lugar. O sea, está en un banco, hasta donde tengo entendido. No, en el Sistema Nacional Anticorrupción todavía, que ese es otro problema, Hugo. Pero lo que lo que quiero ejemplificar es, a final de cuentas, las personas, a lo que volvemos al principio de la conversación, sí, están ahí por designaciones, por compromisos, y luego la Constitución, luego las leyes reglamentarias, pues se quedan esperando su cumplimiento. Bueno, a veces sí, a veces no.
Pero lo que quería decirte era algo muy importante. Mira, las reformas constitucionales fallan o se quedan, y vuelvo a usar el término porque me gusta mucho, en poesía constitucional, como es el caso de la reforma en materia indígena. Ahí está olvidada, ¿verdad? Totalmente olvidada. Nadie se acuerda, una gran reforma, de las mejores reformas que tiene la Constitución. Ahí está. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque no se acompañan de dos condiciones, diríamos los abogados que estudiamos hace ya muchos años, sine qua non, o sea, sin las cuales no. Uno, la reforma debe ir de la mano del paquete de leyes secundarias que la hagan posible de inmediato, pero además de la previsión presupuestal correspondiente. ¿Qué ha pasado? Que muchas de las reformas son simple y sencillamente asuntos de carácter político partidista de última hora. Son plataforma de alguien que quiere tener acceso a determinado cargo, o son que a alguien se le ocurrió. Entonces llevan la reforma a la Constitución, pero no la acompañan de las leyes necesarias. Y se da el caso, por ejemplo, de que hay reformas constitucionales que no terminan de completarse. La reforma en materia de derechos humanos, por ejemplo, que todavía hoy, muchos años después, carece de una ley de reparación del daño específica, Porque me puede decir ahorita alguien, no, ahí está la ley de víctimas. No, la ley de víctimas es ley de víctimas. Yo estoy hablando del mandamiento constitucional que el artículo primero señala, que establece la necesidad de una ley reglamentaria específica que tenga que ver con la reparación del daño. Y que además, en el artículo transitorio del decreto de publicación, se da un año de plazo para que se cumpla, y ya pasaron varios más y no se ha cumplido. Ahí tienes un ejemplo que acabo de decirte. O el Sistema Nacional Anticorrupción, que no se había previsto el presupuesto necesario para que entrara en operación en este año. O sea, no hagamos reformas, es un punto muy importante, por el simple hecho de quedar bien. En este momento, por ejemplo, si tú revisas la Constitución, te vas a encontrar que en el artículo 102, apartado A, existe una figura que se llama Fiscalía General de la República. De conformidad con la Constitución, en nuestro país tenemos una Fiscalía General de la República. Si tú eres un estudiante del extranjero que viene a este país, compra una Constitución escrita en alguna parte, un libro que tenga la Constitución, o la consultas en algún... bueno, aquí hay Fiscalía. Entonces tú dices, bueno, entonces ya existe la Fiscalía. Pues no existe. Hay Procuraduría. En la Constitución está la Fiscalía, pero lo que tenemos operando es la Procuraduría. Eso es lo que hay que evitar, Hugo. O sea, cuando se haga una reforma es porque ya va a entrar en vigor, porque ya va a entrar de inmediato, porque ya maduró la idea, porque ya se pensó bien, porque ya hay el presupuesto necesario, porque ya están las leyes secundarias que van a poder articularla, porque ya se vio que el consenso de todos están de acuerdo. O sea, no fue simplemente para salir del paso, para quedar bien o con una bandera de carácter político. ¿Pasó lo mismo con el nuevo sistema de justicia penal? Más o menos. Más o menos. Tuvo que haberse manejado de otra forma. Bueno, ya está instaurado, ya está en operación, en operación con toda la problemática que eso significa. Pero fueron 8 años sí, en el más largo plazo para que entrara en vigor. No, ¿para qué? O sea, no tiene caso. Mejor espérame, una vez que sí estés seguro de que se va a hacer la reforma, pues entonces la hacemos. Pero todo eso es porque se lleva a la Constitución, como dije hace un momento, prácticamente todo lo que se acuerda, porque hay la desconfianza de que no se va a cumplir. Como usted lo ha planteado, queda mucho que hacer por esta Constitución de Pero por supuesto. En primer lugar, reordenarla. En segundo lugar, sistematizarla. En tercer lugar, evitar que siga siendo tan contradictoria. En cuarto lugar, establecer este protocolo de redacción constitucional para que a partir de ahora cualquier reforma pues pase por un equipo que realmente sepa cómo escribir, pues. Y además, claro, difundirla, que la gente la lea. Es muy grave que si tú haces una encuesta, te vas a enterar que el 90%, quizá más, de los ciudadanos de este país no conocen la Constitución, o a lo mejor conocen 1 o 2 artículos, pero no saben realmente en qué consiste la Constitución. Por supuesto no confían en ella, porque no la conocen. Entonces hay que conocerla, difundirla, pensarla, analizarla, pero sobre todo, hacer que se cumpla. Doctor Abdo, veo en usted, y dígame si no, un hombre que tiene fe en esta Constitución todavía. ¿Cómo no voy a tener fe en esta Constitución si es una Constitución el más importante documento que se ha podido elaborar en nuestro país a lo largo de la historia, y que además
tomó en cuenta los planes, tomó en cuenta la evolución constitucional de México, tomó en cuenta documentos muy importantes de la historia de nuestro país para darle este andamiaje que permite que hoy, 100 años después, siga vigente. Doctor Abdo, el tiempo en la radio nos absorbe. Le agradezco mucho que venga aquí a compartir con nosotros todos estos conceptos. Siempre es importante que nos dé luces también, que pues también se vale, ¿no? Oponer ideas, discutirlas, platicarlas y al final de cuentas llegar a un punto. Esperemos que no sea la última vez, doctor, que le veamos por aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario, vamos a una nueva pausa. Regresamos con ustedes. En este mes. Es que me gustas tú. El pretexto ideal para expresarse.